Después del Edén, la tierra ya no obedecía al hombre como antes, y el cielo parecía más distante cada día. Adán labraba el suelo con el rostro inclinado, como quien carga en la espalda no solo la culpa de un error, sino el peso de toda una generación. Eva, entre dolores y esperanzas, trajo al mundo al primer hijo de la raza caída. Lo llamó Caín, diciendo: He adquirido un varón con la ayuda del Señor. Eva creía que, quizás por medio de él, comenzaría la promesa de redención. Después nació Abel, más callado, más liviano, más cercano a Dios. Caín era agricultor, moldeado por la tierra dura y el esfuerzo de sus brazos. Abel cuidaba los rebaños, caminaba entre la vida, esperaba con fe. En el tiempo señalado, cada uno trajo al Señor el fruto de su trabajo. Abel entregó con fe lo mejor que tenía, y su ofrenda subió. Caín también trajo lo que tenía, pero su entrega no halló favor, y el silencio de Dios se volvió una espina clavada en su alma. Mientras Abel seguía en paz, Caín empezó a mirar con dureza, primero a Dios, luego a su hermano, y lo que era frustración se transformó en rencor, y el rencor en decisión. Estaban en el campo, como tantas veces antes, pero esa mañana no habría cosecha. Por primera vez, el suelo recibió la sangre de un hombre, y aquello que fue creado para dar vida comenzó a registrar la muerte. Esta no es solo una historia sobre dos hermanos, es el origen del conflicto que aún vive dentro de cada uno de nosotros, porque la sangre de Abel aún clama, y la voz del Señor volvió a resonar, no para castigar, sino para confrontar. Caín, ¿dónde está tu hermano? El Edén estaba cerrado, y el silencio de Dios pesaba más que la espada flameante que custodiaba la entrada. La tierra, que antes florecía al sonido de la voz del Creador, ahora exigía esfuerzo, sudor y dolor para responder al hombre que fue formado del polvo. Adán no hablaba de lo que perdió. Cargaba la memoria en los ojos y enterraba la culpa en las manos que cultivaban el suelo. Cada golpe de la azada era una súplica de perdón. Cada cosecha escasa era un recordatorio de que el mundo ya no era como debía ser. Eva caminaba entre piedras, cuidaba del fuego y de las semillas, pero llevaba otra esperanza en el vientre. Una esperanza antigua, una promesa dada en el día de la caída, de que de su descendencia vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y cuando nació su primer hijo, no lo vio solamente como un bebé. Lo vio como señal, respuesta, comienzo. Y dijo: Este es el primero, engendrado en la tierra del dolor, nacido de la promesa. Dios me lo dio, y por eso lo llamé Caín. Caín creció entre piedras, polvo y esfuerzo. Aprendió pronto a cavar, plantar, cosechar. La tierra no lo obedecía, pero él la dominaba. Las manos firmes, el semblante cerrado, los ojos siempre atentos. Cuando hablaba, era con poco. Cuando callaba, era con mucho. Después, nació Abel. No era igual a su hermano. Sus pasos eran livianos, su mirada, tranquila. Le gustaba andar con los animales. No por la fuerza, sino por la compañía. Mientras Caín conocía la tierra por la lucha, Abel conocía el rebaño por el cuidado. Uno se ensuciaba de barro, el otro de lana. Uno dominaba el campo, el otro servía a la vida. Crecieron bajo el mismo techo, comieron del mismo pan, aprendieron las mismas historias, pero los caminos que cada uno eligió seguirían en direcciones opuestas, incluso sin darse cuenta. El tiempo pasó, el trabajo aumentó, y con él también el llamado de la conciencia. Llegó el momento en que los dos debían presentar al Señor una ofrenda. No había templo,
ni sacerdote, ni ley escrita, solo el corazón y el altar. Adán los llamó, con voz grave, como quien sabía lo que significaba ofrecer delante de un Dios que todo lo ve. Y dijo: Recuerden que no es el fruto del trabajo lo que Él busca, sino el espíritu con que lo entregan. Él no mira primero al altar, Él mira a quien lo levanta. Entonces Caín separó parte de la cosecha. Colocó sobre las cestas frutos maduros, pero no los primeros. Era lo que había sobrado. Era suficientemente bueno. No se preocupó con orden ni con forma. Pensaba más en lo que ya había hecho que en cómo lo estaba haciendo. Miró lo que tenía y murmuró, más para sí que para Dios: Dios ya lo tiene todo. No necesita lo mejor de mí. Llevaré cualquier cosa. Abel, por su parte, eligió con calma. Pasó entre los corderos y tomó el más joven, el más limpio, el más frágil. Lo cargó en brazos como quien lleva algo que no le pertenece. Tocó el altar como quien entra en un lugar sagrado. Y antes de entregar, miró al cielo y dijo: Él me dio todo, por eso doy lo mejor que tengo. Pronto, los dos se inclinaron. El fuego subió, y el cielo respondió. El humo de Abel subió con rectitud. El altar ardía con firmeza, y su alma se llenó de paz. Pero sobre la ofrenda de Caín, nada ocurrió. El fuego ardía lentamente. El olor era amargo. Y el cielo no se movió. El rostro de Caín se oscureció. Sus ojos perdieron el enfoque. El pecho se apretó, no por arrepentimiento, sino por orgullo herido. Abel no dijo nada. Miró al hermano con respeto, pero no con lástima. Y esa mirada, silenciosa, fue más incómoda que cualquier palabra. A la mañana siguiente, Caín ya no era el mismo. Sus pasos eran más duros. Sus ojos evitaban los del padre. Su rostro no escondía la decepción. No soportaba el silencio de Dios, pero menos aún la tranquilidad de Abel. Fue en ese estado que Dios habló con él, no con condena, sino con confrontación. La voz vino como viento, pero el peso era eterno. ¿Por qué estás airado, Caín? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Desea dominarte, pero a ti te toca dominarlo. Caín no respondió, ni con palabras, ni con lágrimas. Su rostro siguió cerrado. El corazón, aún más. Al día siguiente, llamó a Abel al campo. Dijo solamente que quería conversar. No levantó la voz, no demostró furia. Solo llamó, y Abel fue, porque aún creía que un hermano puede reconciliarse, porque aún creía que bastaba oír, bastaba entender, y tal vez por eso fue. Caminaron entre las plantas, entre piedras y líneas de tierra. La misma tierra que sostenía la vida estaba a punto de ser marcada con algo que nunca había visto. Abel caminaba con calma. Caín lo observaba en silencio. Y entonces se detuvo. Se giró. Miró a los ojos del hermano. Y aquello que estaba escondido dentro de él, resentimiento, envidia, rechazo, ahora se volvería gesto. Un gesto que lo cambiaría todo. El campo parecía igual, pero la historia jamás lo sería. Por primera vez, un hombre se levantaría contra otro. Y la primera sangre de la humanidad estaba a punto de caer, no por las manos de un enemigo, sino por las manos de un hermano. El campo no tenía nombre, pero esa tarde se convertiría en el más conocido de todos. La tierra que antes producía trigo, raíces y frutos, ahora estaba a punto de probar algo que jamás había sentido. No era guerra, no era hambre, no era un accidente. Era la elección de un hombre, y el hombre era Caín. Caminaba con el cuerpo hacia adelante, pero con el corazón hacia atrás. Los pies conocían el camino, pero el espíritu ya no distinguía entre sombra y luz. Abel venía detrás, sin miedo, sin prisa,
sin sospecha. Todavía creía que su hermano solo quería conversar. Aún creía que una herida puede tratarse con tiempo y escucha. No veía amenaza en el silencio. No veía muerte en los ojos de su hermano. Los dos caminaron entre las hierbas altas, entre piedras ya gastadas por el sol. El cielo estaba despejado, el viento era leve, todo alrededor parecía en paz. Pero dentro de Caín había algo a punto de desbordarse. No era furia explosiva, era amargura acumulada. Era el sonido apagado de un rechazo que nunca logró aceptar. Era la frustración de un hijo que se sentía invisible, incluso ante Dios. Abel se detuvo por un instante y rompió el silencio con una frase simple, pero sincera. Caín, ¿por qué me has traído aquí? Caín no respondió. Respiró hondo. Miró alrededor como quien busca un motivo fuera de sí. Pero el motivo estaba dentro. Estaba desde el altar. Desde el día en que vio al cielo recibir a uno e ignorar al otro. Desde el momento en que comprendió que no era solo la ofrenda la que había sido rechazada, era él. Abel dio un paso más, se acercó, aún con esperanza en la voz. Si hay algo entre nosotros, habla. Yo no soy tu enemigo, yo soy tu hermano. Fue en ese instante, sin aviso y sin señal, que vino el gesto. Caín miró alrededor. Encontró una piedra suelta en el suelo. No era grande, pero bastaba. La sostuvo con firmeza, como quien ya había decidido, como quien no daría marcha atrás. Y entonces, con un movimiento seco y directo, golpeó el cráneo de su hermano. El primer golpe no lo derribó. Abel tambaleó, intentó entender lo que estaba pasando. Pero el segundo golpe vino rápido. El tercero fue el último. No hubo lucha. No hubo grito. Solo el sonido de la piedra contra la carne y de la vida escapando en silencio. Abel cayó de lado, con el rostro aún vuelto hacia su hermano. La sangre corrió de su cabeza, manchando la tierra. Y entonces, silencio. Pero era un silencio diferente. El viento se detuvo. Las hojas quedaron inmóviles. Todo el campo parecía contener el aliento. Y la tierra tembló, no por fuera, sino por dentro, porque por primera vez había recibido la sangre de un hombre. Una sangre pura, una sangre inocente. Caín permaneció allí, jadeante. No corrió, no gritó. Solo miró el cuerpo de su hermano y luego sus propias manos. Algo había sucedido, algo que no podría deshacerse, pero aún intentaba creer que podría olvidarse. Intentaba creer que el silencio de Dios también era el olvido de Dios, pero entonces Dios habló. Caín, ¿dónde está tu hermano? La voz no vino con trueno, ni con ira. Vino con peso, vino con verdad. Vino como quien ya sabe la respuesta, pero aún ofrece la oportunidad de la confesión. Caín desvió la mirada. Aún intentaba huir, intentaba esconder lo que era visible. Y respondió con frialdad. No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios no preguntó para saber, preguntó para exponer. Y ahora ya no había escondite, porque la tierra había hablado. La sangre había clamado, y el Creador había escuchado. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito sobre el suelo que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre. Cuando labres la tierra, no te dará más su fuerza. Serás fugitivo, errante, sin dirección, sin lugar. Caín cayó de rodillas, pero no en arrepentimiento. Era desesperación. Era miedo de lo que vendría, no por la culpa de lo que hizo, sino por el dolor de todo lo que perdería, por la certeza de que jamás pisaría el mismo suelo con la misma paz, que jamás miraría al cielo sin oír el eco de la sangre derramada.
Es demasiado grande mi castigo, no lo voy a soportar. Hoy me lanzas de la tierra y de tu presencia. Seré fugitivo, y cualquiera que me encuentre, me matará. Pero Dios, incluso ante el primer asesino, no respondió con muerte. Respondió con límite. Respondió con marca. No para proteger, sino para recordar. No para librar de la consecuencia, sino para impedir que la venganza abriera más heridas. Quien quite tu vida será vengado 7 veces, y pondré en ti una señal para que nadie te toque. Y así, el primer hombre en matar fue también el primero en ser marcado, no como héroe, no como maldito, sino como testigo, porque cada paso de Caín sobre la tierra ahora cargaba el peso de lo que había hecho y el recuerdo de lo que había sido rechazado. Miró por última vez el cuerpo de su hermano y entonces dio la espalda. El campo quedó, la sangre quedó, el dolor quedó. Pero él partió. Andaría por tierras que no lo reconocerían. Construiría casas que no durarían. Intentaría olvidar lo que el cielo no silenció. Pero donde quiera que fuera, la señal en su carne y el grito de la tierra lo acompañarían, porque la sangre inocente aún hablaba. Caín caminaba sin rumbo, pero no era el cuerpo el que vagaba, era el alma. La tierra que antes le obedecía, ahora se rehusaba a cooperar. El suelo resistía su toque. Las semillas morían antes de brotar. Donde quiera que cavaba, encontraba piedras. Donde quiera que descansaba, el suelo le robaba el sueño. Ya no era solo un hombre con miedo, era un hombre que sabía que jamás tendría descanso. Intentó reconstruir, intentó sembrar en otras tierras, levantar tiendas, formar lazos. Pero incluso entre los hombres, su presencia provocaba silencio. La señal que llevaba en la espalda no podía leerse con palabras, pero se entendía con temor. Ningún hombre lo expulsaba, pero ninguno lo abrazaba. Ningún brazo lo castigaba, pero ningún hogar lo acogía. Durante las noches, el sueño venía con imágenes. Veía el rostro de Abel tendido en el suelo, la sangre escurriendo lentamente. A veces veía el altar, a veces oía la voz que preguntaba, ¿dónde está tu hermano? Y aún en el silencio, la respuesta seguía pesando. No podía olvidar, pero tampoco podía llorar. Caín cargaba la marca, pero lo que lo aplastaba no era la señal visible, era lo que sentía por dentro. No era fugitivo solo por decreto, era fugitivo por dentro. Donde antes había tierra firme, ahora había inestabilidad. Donde antes había un cielo que respondía, ahora había un techo de piedra. La marca no lo quemaba, pero lo seguía. En cada aldea que intentaba visitar, había miradas de desconfianza. Nadie conocía su nombre, pero todos sentían que algo lo rodeaba. Los niños se escondían, las mujeres susurraban, los hombres observaban de lejos. Y Caín seguía en silencio. No explicaba, no justificaba, solo caminaba. Ya había entendido que no existía más altar donde pudiera ofrendar. Ya no existía más jardín que desear. Ya no existían más hermanos. Y en el fondo, él sabía que todo lo que quedaba era el sonido de su propio paso, siendo perseguido por la memoria de la sangre. Cierta noche, se sentó frente a una fogata. Las llamas ardían, pero no calentaban. Observaba la madera consumiéndose lentamente. Pensó en las semillas que plantó y que nunca crecieron. Pensó en las palabras que Dios le dijo y que seguían resonando. Pero por encima de todo, pensó en el hermano que ya no podía ver. El nombre de Abel no era pronunciado, pero estaba en todo. Estaba en el recuerdo del rebaño. Estaba en la forma del altar. Estaba en el silencio de las mañanas. Estaba en el espacio que nunca sería llenado. Y en aquel fuego que moría,
Caín entendió que el castigo mayor no era el rechazo, era la ausencia. Yo no quería esto, pero lo hice. Y ahora, ¿qué queda de mí? Intentó construir una ciudad, un lugar para intentar borrar la memoria. Apiló piedras, levantó muros, colocó marcas, pero cada cimiento temblaba. Cada estructura parecía cargar grietas invisibles. Los muros se alzaban y se derrumbaban. Los días pasaban y los rostros cambiaban. Pero él seguía siendo el mismo. Un hombre que intentó ser aceptado por el cielo, fue ignorado, respondió con sangre, y ahora no pertenecía a ningún lugar de la tierra. Podía esconderse de los hombres, pero no de su propio corazón. Podía taparse los oídos, pero aún oiría el clamor que subía del suelo. Si no puedo morir, ¿por qué sigo vivo? Algunos decían que estaba maldito, otros que estaba protegido, pero nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para descubrirlo. Y así seguía, año tras año, cargando un recuerdo que el tiempo no borraba. En cada colina que subía, el cielo permanecía en silencio. En cada pozo que cavaba, el agua no venía. En cada gesto de intento, había una respuesta de vacío. No era solo un errante. Era un recuerdo vivo de que existen consecuencias, de que no se mata al justo, y se sigue igual. El mundo siguió adelante. Familias nacieron, tribus se formaron, pero Caín seguía caminando. Y mientras caminaba entre tierras que no daban fruto y rostros que no daban nombre, la sangre de Abel seguía hablando, no con voz, sino con justicia, no con palabras, sino con peso, porque la tierra, una vez marcada, nunca vuelve a ser la misma. El tiempo pasó, pero la carga no. La marca en su cuerpo ya no llamaba tanto la atención entre los hombres, pero dentro de él, la señal ardía con el mismo peso de antes. Caminaba entre ciudades que no lo conocían, entre generaciones que ya no sabían lo que ocurrió en el campo. Pero la tierra sí sabía. Ella aún cargaba la sangre. Aún oía el clamor. Aún recordaba a quien hizo llorar al suelo por primera vez. Y por donde Caín pasaba, todo parecía marchitarse. Las plantaciones morían, los campos se volvían secos, las lluvias cesaban. Era como si la tierra se negara a prosperar bajo sus pies. Aún intentando permanecer, Caín era expulsado por el tiempo. No había lugar donde pudiera echar raíces. Construía, pero las paredes se derrumbaban. Intentaba descansar, pero el sueño no lo encontraba. Con cada hijo que nacía en sus tiendas, veía el ciclo continuar, pero sin paz. Sus manos aún tenían fuerza. Su mente aún sabía planear, pero ninguna conquista parecía durar. Y cuando miraba a su alrededor, todo parecía sombrío, como si el cielo nunca más hubiera sido azul desde aquel día. No hablaba del pasado, pero todos sus días hablaban por él. Aún errante, Caín se casó. Tuvo hijos e intentó comenzar de nuevo. Cuando nació su primer hijo, lo llamó Enoc, y en el intento de dejar una marca que no fuera maldición, construyó una ciudad y la nombró con el nombre del niño. Pero ninguna ciudad puede borrar la sangre. Ningún nombre puede sustituir el silencio de Dios. La ciudad creció, los hijos se multiplicaron, nietos surgieron, y entre ellos uno llamado Lamec, el primer hombre en matar después de la primera sangre. Lamec no solo mató, sino que se jactó de ello, y dijo a los suyos: Maté a un hombre por herirme. Si Caín fue vengado 7 veces, Lamec lo será 77. La descendencia de Caín siguió viva, pero no libre. La sombra de lo que fue hecho permaneció en cada gesto, en cada historia, en cada ciudad construida sobre un suelo que aún recordaba el clamor. La marca no había pasado, solo había sido pasada adelante. ¿Y el fin de Caín?
La Biblia no dice cómo murió, pero antiguas tradiciones cuentan que, ya viejo y cansado, fue alcanzado por una piedra, por error, por uno de sus propios descendientes. Una muerte sin honor, un final solitario, como quien muere no por las manos de un enemigo, sino por la repetición de su propia historia. Caín vivió mucho, pero no vivió ligero, no fue olvidado ni perdonado. Continuó como recordatorio, como señal, como testigo. Su nombre cruzó siglos, su dolor se esparció, y su silencio se transformó en advertencia. La tierra nunca más fue la misma desde que bebió la sangre de Abel. Y el hombre, tampoco. El nombre de Caín no desapareció. Quedó grabado no en piedra, sino en la historia. Porque la sangre que él derramó no se secó, se esparció. Se esparció en la tierra, en la conciencia, en la memoria del tiempo. Y por más que haya intentado huir, olvidar, reconstruir, no hay ciudad que borre un clamor, y no hay distancia que calle lo que el cielo escuchó. Esta no es solo una historia antigua. No se trata solo de dos hermanos en un campo, ni simplemente de un crimen. Es sobre lo que sucede cuando el hombre intenta vivir sin Dios, cuando el ego habla más alto que la conciencia, cuando el silencio del cielo se interpreta como permiso. Caín no nació violento. Él nació de una promesa, pero cambió la promesa por la comparación. Cambió el altar por la envidia. Cambió la presencia por el rechazo. Y cuando se sintió olvidado por Dios, actuó como si Dios no viera. Pero él vio, y todavía ve, porque la historia de Caín no es un capítulo aislado de la humanidad. Es un espejo, un reflejo que regresa cada vez que la furia vence al amor. Cada vez que alguien cree tener el derecho de quitar, destruir, silenciar. Cada vez que la tierra siente el peso de una sangre inocente. Lo que ocurrió allí no se quedó allí. La sangre de Abel no se detuvo en el suelo. Subió, y su voz aún resuena, no como un grito de venganza, sino como un recordatorio de que el cielo no guarda silencio, y que llegará un día en que cada cuenta será saldada. Tal vez tú ya hayas sentido lo que Caín sintió, el rechazo, el silencio, el peso de no ser aceptado. Tal vez te alejaste, cargaste heridas que crecieron demasiado. Tal vez incluso heriste a quienes solo intentaban amarte. Pero aún hay tiempo, aún hay voz, aún hay altar. Y la sangre que habla más fuerte que la de Abel es la de Cristo. Porque el que clama por justicia también puede clamar por perdón. Y si esta historia habló contigo, no la guardes solo para ti. Compártela, difúndela, llévala más allá. Porque todavía hay muchos que necesitan entender que Dios ve, que Dios pesa, que Dios responde. Por último, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale like a este video, porque esta fue solo una de las historias, y aún tenemos muchas más que contar. Que Dios te bendiga.